En esta mañana yo les voy a pedir a ustedes que busquen en el libro de Primera Tesalonicenses y vamos a buscar allí un pasaje que de alguna forma yo en estos días cuando estaba con el Señor y le preguntaba de qué hablar, me llevó a este pasaje y yo un poco me resistí a hablar de lo que voy a hablar ahora, pero de alguna forma el Señor me volvió otra vez a decir que lo hablara, ¿no? Porque es un tema realmente quizás difícil digamos, de encarar en una manera de decir, pero es parte de la palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. Y de alguna forma nosotros tenemos que escuchar con nuestros oídos atentos, y no solamente con los oídos, sino también con nuestro corazón y mente para poder después meditar y aplicar esto que el Señor nos da, ¿no? Vamos a leer allí desde el versículo 1 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses capítulo 4, y esta reflexión la vamos a dar en dos partes. Una vamos a ver hoy hasta el versículo 8, y Dios mediante el domingo que viene vamos a ver del versículo 9 hasta el 12. Así que vamos a leer entonces ahora este pasaje, Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8, que dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bendito Padre, te queremos pedir ahora que tú nos des luz sobre esta palabra, Señor, que seas tú el que digas lo que quieres decir, y, Señor, que en esta mañana estemos atentos a reflexionar, y si tenemos que hacer algunas correcciones en nuestra vida, que realmente las podamos hacer, Señor. Queremos orar y esperar en ti, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, amén. Bien, mis hermanos, para ponerlos un poco en contexto, la carta a los tesalonicenses surge, era una de las iglesias justamente de Macedonia, de la zona de Grecia, ¿no es cierto? Y si uno va al libro de Hechos, capítulo 17, ahí uno va a encontrar cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llega con Silas y Timoteo, y obviamente el doctor Lucas, que era el que después registraba todo, y vemos ahí en el capítulo 17 que ellos llegan a Tesalónica, luego de haber estado en Filipos. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en Filipenses las dificultades que pasó el apóstol Pablo? Después de esos problemas que tuvo el apóstol Pablo en la iglesia o en la zona de Filipos, fue a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad de Grecia, y por lo que yo leía en la actualidad es la segunda ciudad más importante de Grecia, después de Atenas, por ejemplo, que es la capital. Y en Tesalónica, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que él estuvo alrededor de 3 o 4 semanas, porque dice allí que él estaba discutiendo con los judíos, porque era habitual que el apóstol Pablo, cada vez que iba, digamos, a una ciudad, trataba de ver si había alguna sinagoga, porque su propósito era entrar primero, como él era judío, entrar de alguna forma con el evangelio a los judíos. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 17 que él estuvo alrededor de 3 semanas, porque dice tres días de reposo,
teniendo, digamos, un tiempo de evangelización, especialmente a los judíos. Pero dice también ese pasaje de Hechos que no solamente algunos judíos se convirtieron a Cristo, sino también algunos gentiles que eran griegos se convirtieron al Señor. Y algunas mujeres también menciona ese pasaje. Es decir, que allí comenzó una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Después él tuvo que salir de allí porque sucedió que, lo venían persiguiendo los judíos que no creían en Jesús. De ahí se fue a Berea, esa ciudad donde, digamos, la Biblia menciona que estos hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y después tuvo que salir corriendo de Berea porque también fueron a hacer bastante alboroto los judíos que no creían en el Señor. Y bueno, él entonces, como tuvo poco tiempo en Tesalónica, que es la carta a la cual estamos haciendo referencia ahora en esta mañana, él lo usó a Timoteo de alguna forma para que él fuera el que siguiera la iglesia de Tesalónica. Y a través de Timoteo él tenía una referencia de la iglesia y él también mandaba las cartas a esa iglesia, ¿no? En este capítulo 4, y en realidad yo pensaba, compartirle de alguna forma una palabra, ¿no es cierto?, de que nos exhortara y nos animara a poder agradar a Dios, que es en definitiva, en la versión Reina Valera tiene ese título, la vida que agrada a Dios, ¿no es cierto? Y como vamos a ver, ¿no es cierto?, hay algunas cosas que el apóstol Pablo trata de dejar claro en este pasaje que hemos leído, en estos 8 versículos, que ahora vamos a tratar de ir desgranando un poco y tratando de aprender lo que el Señor nos quiere decir. Lo primero que tengo que decir, hermanos, es que el apóstol Pablo no reta a esa iglesia, es decir, en el sentido de que la disciplina o le tiene que hacer objeciones, sino que en realidad reconoce que es una iglesia espiritual, la iglesia de Tesalónica. Y entonces él empieza diciendo en este capítulo 4, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, y cuando habla en plural se refiere a Timoteo, a Silas, que en hecho figura Silvano, pero es la misma persona, Silvano es Silas, y de él, por supuesto, como apóstol, así como aprendisteis de nosotros, les conviene conducirse y agradar a Dios así, y así abundéis más y más. Evidentemente ellos habían aprendido cosas a través de Pablo, a través también de Timoteo, de Silas y del grupo de hermanos que allí acompañaban, pero el apóstol Pablo dice, bueno, en esto tienen que abundar más y más, tienen que crecer, tienen que afirmarse más y más. ¿Se acuerdan que cuando vimos la carta de Filipenses, en realidad vimos el capítulo 1 nomás, nos quedan los restantes capítulos, pero el capítulo 1, vimos que ahí el apóstol Pablo destaca el amor que tenía esa iglesia de Filipos, y él le dice, es necesario que ese amor que ustedes tienen abunde más y más. Y esto es importante como primera reflexión en esta mañana, mis hermanos. Si nosotros nos consideramos una iglesia que ama al Señor, y si nos consideramos una iglesia que se está conduciendo en la verdad de Dios, tenemos que abundar más y más, hermanos. Esto no es decir, bueno, estamos bien, así que estamos contentos, estamos satisfechos. No, esto no se puede detener porque evidentemente, como vamos a ver, hay muchas situaciones de todo tipo que muchas veces se van a introducir en la iglesia y van a debilitar la iglesia. Entonces nosotros, como vemos, el apóstol Pablo era alguien que exhortaba, y la palabra exhortar era, darle ánimo y de alguna forma arengarlos, de alguna manera también hacerles ver la necesidad de esfuerzo para seguir en ese camino. Y entonces lo que vamos a ver en esta mañana es, en esta primer parte de estos 8 versículos, es ese, podríamos decir, contraste que hay entre la vida que Dios, o la vida que a Dios le agrada, y la que no le agrada. Y por supuesto, nosotros, hermanos, tenemos que
buscar por sobre todas las cosas agradar a Dios. Y nosotros tenemos que, por supuesto, como siempre lo digo, y creo que todos lo hemos entendido y lo entendemos, necesitamos autoexaminarnos y día a día. Y día a día. Esta mañana Viviana leyó en el capítulo 57 de Isaías y no nos pusimos de acuerdo, honestamente no sabía que iba a leer eso, pero ahí nos habla de que Dios es un Dios santo y 3 veces santo, y que por lo tanto, digamos, el agrado de Dios es que nosotros también lo seamos. Ustedes conocen ese dicho que dice de tal palo tal astilla, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos manifestar el carácter de Dios y manifestar cómo es Dios. Y Dios es un Dios santo que ama la santidad y que quiere que nosotros también la tengamos. Ahora, el versículo 1 nos dice que el apóstol no solamente les ruega y les exhorta en el Señor Jesús, dice, de la manera que aprendisteis de ellos, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios y que así abundéis más y más. Miren, hermanos, la vida que a Dios le agrada es una vida de constante aprendizaje, es un constante aprendizaje. En esto uno no puede decir, bueno, sí, yo ya sé bastante, ya aprendí bastante, y por supuesto, fíjense qué interesante, porque Pablo acá vincula lo que es aprender con el conducirse, es decir, la manera de vivir, el estilo de vida. Es decir, uno aprende y tiene que tener un estilo de vida de acuerdo a lo que ha aprendido. Ese es el propósito de Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que aprender y tenemos que conducirnos de acuerdo a eso que aprendemos. Ese es, podríamos decir así, lo lógico y el resultado lógico de realmente aprender lo que Dios quiere que nosotros vivamos, vivirlo. Por supuesto, nosotros tenemos limitaciones por causa del pecado, pero justamente lo que vamos a ver a continuación es el contraste que Dios presenta a través de Pablo entre esa santidad que nosotros debemos vivir y el pecado, que es justamente lo que Dios no quiere que vivamos. Entonces, lo segundo que dice acá en el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Y tenemos que tener muy en cuenta esto, mis hermanos. Las instrucciones que uno encuentra en la palabra de Dios no es un invento humano. Y en el Nuevo Testamento las instrucciones que tenemos son del Señor Jesús. Son las enseñanzas que Él ha dejado y que Él ha dado a través de su Espíritu Santo a aquellos autores y escritores de la Biblia. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que estas instrucciones no son humanas, más allá que hombres han hecho la estampa en un libro y han dejado, escrito lo que realmente tenemos que vivir. Las instrucciones son del Señor Jesucristo. El mismo Pablo lo dice acá. Pablo no daba sus propias instrucciones, a veces daba un pensamiento que él tenía, pero él lo aclaraba. Todo lo demás era producto de su revelación, o de la revelación que Dios ponía en su vida el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que vamos a ver ahora en esta mañana son parte de las instrucciones que tiene el Señor Jesús para nosotros. Dice el versículo 3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, si uno quiere conocer la voluntad de Dios, acá tiene una. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Y es importante entender la palabra santidad. La santidad, en el Nuevo Testamento, nosotros podríamos sintetizarla en 2 principios fundamentales. Una podríamos decir que santidad o santo, ¿no es cierto? La palabra santo, fíjense que la mayoría de las cartas de Pablo, cuando él las escribe, está dirigida a los santos, dirigida a los santos. ¿Y por qué esto dice Pablo? Porque una parte de lo que sería la palabra santo o santidad está referida al hecho de una posición que nosotros tenemos delante de Dios una vez que hemos creído en Cristo.
Es decir, cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tenemos una posición delante de Dios, es que somos santos. Justamente la obra del Señor Jesucristo hace que nosotros delante de Dios es como si no tuviéramos pecado. Esa es una, podríamos decir así, santidad posicional. Es inamovible, mis hermanos, esa es inamovible. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo y que ha sido salva, tiene esa posición de santo. Entonces acá nosotros vemos que muchas veces podríamos decir, en la falsa enseñanza que uno escucha a veces, incluso de la iglesia, podríamos decir, estatal, católica, ¿no es cierto? Recién convierten en santo a las personas que han tenido una vida tal vez de transparencia, de honestidad, han sido piadosas, entonces después, en algún momento dicen, bueno, ahora lo convertimos en santo. Es un error, por supuesto, doctrinal, y no coincide con la verdad de la palabra de Dios, porque santos somos todos aquellos que delante de Dios hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la palabra también santo tiene otro aspecto, y esto está vinculado al progreso espiritual, está referido a nuestro andar, en donde Dios hace una obra transformadora en nosotros y nosotros estamos de acuerdo con esa obra y hacemos nuestra parte para que esa vida sea transformada, ¿no es cierto? Es decir, esa santidad que sería a través de la experiencia que nosotros vamos viviendo, es una santidad que nos hace más, o debería hacernos más parecido al Señor Jesucristo. Y esta es específicamente la clase de santidad a la cual Pablo ahora se va a referir, ¿no es cierto? Específicamente, ¿no? Nosotros tenemos que, recordar esto, mis hermanos, que, como dije anteriormente, todo lo que nosotros hayamos aprendido en el camino de la fe y aún aquellas cosas que vayamos poniendo en práctica en nuestra vida cotidiana, nunca son suficientes. Por eso el apóstol decía que deben abundar más y más. Es decir, hay que seguir trabajando día a día en eso, porque obviamente el pecado que aún está en nosotros siempre va a querer surgir, siempre va a querer salir, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener, muy en cuenta esto cada día, mis hermanos. Cuando uno está reunido acá, alguien dijo, muchos hemos repetido esto, ¿no es cierto? Cuando estamos reunidos acá somos todos santos, más allá de la posición delante de Dios, ¿no? Es decir, todos somos buenos, todos vivimos una vida supuestamente piadosa, pero es el día a día. ¿Qué pasa mañana, lunes? ¿Cómo nos manejamos, en nuestro trabajo? ¿Cómo nos manejamos frente al prójimo, con la gente que es nuestra vecina, nuestro vecino? ¿Cómo, nos manejamos en nuestras finanzas? ¿Cómo actuamos en nuestro trabajo secular? Es necesario que cada mañana, cuando empecemos el día, le digamos al Señor, hoy quiero vivir de una forma santa, más abundante, más y más. Si ayer lo viví, hoy lo quiero vivir más aún todavía. Y es importante porque lo que sigue es justamente el contraste contra esa vida de santidad. Dice el versículo 4, el versículo 3 dice que os apartéis de fornicación. Y voy a leer el 4 y el 5 para cerrar una idea. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y acá hay un mandato muy claro, mis hermanos. El mandato que Pablo les comparte a los tesalonicenses es que se aparten de la inmoralidad sexual. La palabra fornicación, en su origen, básicamente es inmoralidad sexual. Ahora, para nosotros saber qué es una inmoralidad sexual, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere o lo que Dios cree que nosotros debemos vivir como hijos de Dios en cuanto a la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces,
nosotros, si digamos, vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a ver y entender que solamente Dios, digamos, aprueba toda nuestra vida sexual dentro, digamos, de lo que sería el entorno del matrimonio. No voy a hablar de esto porque básicamente lo que, digamos, yo quisiera dejarle en esta mañana es qué es lo que nos está diciendo este pasaje en este contexto, ¿no es cierto? Lo que sí dice claramente que nos debemos apartar de aquello que es inmoralidad sexual. Y miren, yo he notado algunos pensamientos que me vino, esto no lo saqué de otro lado, el Señor me lo puso, ¿no es cierto? Y fíjense, en el versículo 3 vemos esta orden de apartarnos de cualquier práctica inmoral sexual, ¿no es cierto? Y no solo aquello que está relacionado con otras personas, sino todo aquello que contamina nuestro cuerpo, nuestros ojos, y que de alguna manera es una inmoralidad sexual. Y este versículo 3, al hablarnos de apartarnos de fornicación o de inmoralidad sexual, de alguna forma está diciendo que nosotros nos debemos apartar de todo tipo de práctica que no sea la que Dios aprueba, del punto de vista sexual. Pero el versículo 5 completa la idea, porque el versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia. Lo que dice el versículo 5 es que debemos tener cuidado también de cualquier tipo de malos deseos, porque la concupiscencia es un mal deseo. Santiago nos habla mucho sobre esto, ¿no? Que, digamos, nuestra concupiscencia da a luz, el pecado, y el pecado da a luz la muerte, ¿no es cierto? Y si uno busca en el diccionario esta palabra difícil, concupiscencia, básicamente significa malos deseos o deseos que no están, digamos, en la aprobación de Dios, que están referidos a cosas que pueden incluir la fantasía, pueden incluir, perversiones, y básicamente está, digamos, identificando a nuestros pensamientos con esto. Entonces nosotros vemos que Pablo no solamente está diciendo que uno tiene que alejarse de las prácticas, sino que se tiene que alejar de los pensamientos, de todo aquello que pueda contaminarnos, que pueda afectar nuestra mente y nuestras emociones. Y es importante porque el versículo 4, que está en el medio de los dos, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En varias versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, en realidad utiliza otra expresión, y que en el original realmente está, es que sepa tener su propio vaso. Por supuesto, la palabra vaso, Pablo la utiliza también para el cuerpo, en el libro de Corintios. Y Pedro la utiliza como la esposa, porque dice que es un vaso más frágil. Es decir, que no está lejos de la idea, pero en realidad, en el contexto está diciendo que, que cada uno de nosotros sepa tener su propio vaso, es decir, su propio cuerpo, bajo control, es decir, en santidad y honor. Entonces va más allá de lo que acá expresa la Reina Valera como esposa, porque si no, esto estaría limitado solamente a los maridos. ¿Y qué de los solteros? ¿Y qué de los viudos? ¿Y qué de los divorciados? Esto en realidad nos está enseñando la palabra de Dios que nosotros debemos tener nuestro cuerpo bajo control, no solamente en las prácticas que están contra la voluntad de Dios en lo sexual, sino en los pensamientos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo en un momento, no cometerás adulterio, pero el Señor después dijo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Es decir, el Señor fue más allá y no solamente se refería a aquel que peca en una práctica, digamos, literal, sino a aquel que peca aún con sus pensamientos. ¿Y esto por qué es importante? Miren, mis hermanos, yo estaba repasando en la palabra de Dios y es interesante porque el tema de lo que sería la sexualidad que no está dentro de los planes de Dios, ya arrancó desde el principio en la Biblia. Ustedes, si empiezan a leer la palabra de Dios, en el libro de Génesis ya empiezan a ver
digamos, indicios de cómo Satanás trataba de atacar en esta área al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, a los pocos capítulos encontramos un hombre con 2 mujeres, con 2 esposas. Y entonces después se estableció la poligamia ya. Y vemos que incluso aún hombres de Dios tenían varias mujeres. Esto estaba, digamos, aprobado por Dios, no, de ninguna manera, porque, digamos, Dios quería que cada varón tuviera una sola esposa, y lo mismo una esposa, ¿no? Pero el pecado ha hecho que esto se distorsionara de una manera que justamente se enfrentara contra la santidad de Dios, contra lo que Dios en realidad en su naturaleza y carácter santo quiere de nosotros. Y es interesante porque, fíjense, el apóstol Pablo habló sobre este tema en Romanos, capítulo 1, en Corintios, capítulo 5, en Gálatas, capítulo 5, en Efesios, capítulo 5, en Colosenses, capítulo 3, en Tesalonicenses, el capítulo 4 que estamos viendo. ¿Por qué? Porque siempre la sexualidad que no está dentro del matrimonio fue el ataque principal de Satanás en todas las iglesias, en todas las iglesias. Y no solamente, por eso decía, hermanos, en el aspecto práctico de una relación, digamos, inmoral entre 2 personas, sino aún más allá, porque Dios nos enseña que aún los pensamientos, las imaginaciones, las fantasías, se convierten también en un pecado de este tipo. Y que justamente dice acá la palabra de Dios que Él no nos ha llamado a este tipo de cultura, de vida, que es la que vive el mundo. Nosotros vemos en el mundo esto, que ¿cuál es el pensamiento? Yo hago lo que quiero, yo hago lo que deseo. Entonces, todo está bien, en este mundo, desde ese punto de vista. Y nosotros vemos con qué liviandad toman todo lo que es una relación, que incluye la relación sexual, en el mundo de la farándula, ¿no es cierto? Vemos cómo se casan con uno, se divorcian, bueno, casan con otro. No sé para qué se casan, porque en realidad ya se sabe que tiene tiempo limitado eso, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que nosotros vemos, que a veces lo escuchamos y lo vemos involuntariamente porque nos meten toda esa cultura, que es una cultura de rechazo a Dios, mis hermanos, porque Dios dejó claro qué es lo que Él quiere. Y como resultado de eso, no solamente, digamos, una persona o un matrimonio puede ser perjudicado, sino la misma sociedad. El resultado de lo que es la familia en el día de hoy, en el siglo XXI, es producto de toda esta desobediencia y justamente hacer todas estas cosas que Dios ya viene advirtiendo hace miles de años. Nosotros tenemos la bendición de poder leerlas, poder entenderlas y poder aplicarlas en nuestra vida, y obviamente el mensaje de Pablo es que nosotros abundemos en esa firmeza y en esa santidad, más y más, como nos dice el apóstol, ¿no es cierto? Y es interesante porque el versículo 8 dice que el que desecha esto, es decir, que desecha ¿qué? Desecha la instrucción del Señor Jesús enfáticamente sobre esto, no desecha a ningún hombre, desecha a Dios mismo, porque Él estableció la instrucción, Él estableció la norma. Ahora entonces, mis hermanos, por supuesto, nosotros estamos en un mundo, podríamos decir así, sexualizado. Y no solamente ahora, digamos la sexualidad heterosexual, es exacerbada y está, de alguna forma expuesta en todo lugar, sino que a eso ahora se le han agregado todas las perversiones que ya conocemos, ¿cierto? Yo leía y veía un video con mucha tristeza hace unos días de un pastor transexual en una iglesia. ¿Y qué puede recibir esa iglesia? Y yo veía el video y la gente aplaudía y todo, y no sé si de hombre se pasó a mujer o de mujer a hombre, porque uno ya realmente ya no sabe qué es, pero ¿cómo puede ser eso? Y así un montón de cosas que están mostrando la falta de obediencia a las instrucciones del Señor Jesús. Y quiero terminar con esto, mis hermanos, en esta mañana. La vida cristiana no es una vida de sí y nos.
esto sí, esto no, esto sí, esto no. La vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dios no nos dice, esto no lo haga, esto sí, esto... No, no, no. Obviamente, dentro de esa voluntad de Dios, Dios nos deja instrucciones, como vimos hoy. Pero es importante que para poder agradar a Dios, como es el tema que en realidad nosotros queremos en definitiva llegar, no se trata si esto sí, esto no, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar cerca de Dios, conocer a Dios y por supuesto obedecer a Dios. Y así, de esa manera, nos vamos a evitar muchos males y muchas cosas que la Iglesia lógicamente padece. No vimos, y a lo mejor el domingo que viene, cuando cierre estos últimos versículos, si Dios quiere, no vimos esa parte en el versículo 6 donde dice que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque eso realmente perjudica no solamente al que está actuando de esa manera, sino un montón de personas y de entornos, incluso muchas veces la Iglesia es afectada por nuestro pecado. Entonces necesitamos reflexionar, hermanos. Como dije al principio, la exhortación de Pablo es que vivan más y más en santidad. Ese es el propósito por el cual Pablo escribe esto. Y nosotros vemos, si ustedes pueden, después repasen en otras cartas, cómo Pablo también aborda este tema de la inmoralidad sexual, porque era muy común en el tiempo antiguo. Imagínense las cosas que pasaban allí, donde incluso había lugares donde, digamos, en iglesias o en templos se presentaban prostitutas y donde, digamos, se creía que de esa forma se adoraba a Dios, ¿cierto? Y había incluso dioses de la fertilidad y de la sexualidad, un montón de cosas. Entonces, imagínense personas que se convierten a Cristo y Pablo les tiene que andar instruyendo, enseñando que eso no agrada a Dios. Entonces, seguramente fue difícil todo ese tiempo para el apóstol Pablo, los colaboradores que él tenía, pero a través de la historia esto se viene repitiendo, mis hermanos. Que realmente nosotros podamos pensar en esto, de lo que significa que Dios espera que le agrademos de manera que nuestro carácter deje de alguna forma el reflejo de lo que Él es. Amén.